Desarrollo de la guerra de 1940 a 1941. En la primavera de 1940, Hitler estaría listo para lanzar una nueva ofensiva contra los aliados. 1940. Durante la Segunda Guerra los ingleses perdieron el dominio de su imperio, pero salvaron su honor. Lucharon solos por meses, soportando bombardeos y penurias extremas mientras Hitler consumía Europa. Hitler veía a Estados Unidos como la patria de los mediocres, filisteos sin autenticidad, sin historia, incapaces de ideales o de grandeza. El desprecio enfermizó por la potencia norteamericana fue el factor más decisivo de su caída. Estados Unidos estaba protegido por dos mares. Era dueño de grandes recursos y no dependía tecnológicamente de nadie. Esto le dio la ventaja necesaria para vencer. Estados Unidos se convirtió en la potencia más letal del mundo con el bombardeo atómico, pero la victoria la convirtió en la más brillante. Hitler lanza una nueva ofensiva. El 7 de abril, Alemania invade Dinamarca, quien se rindió de inmediato. El 10 de mayo, Alemania invade Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos con la intención de atacar a Francia. Su único objetivo era cruzar a través de los países neutrales para remontar la línea Maginot. La línea Maginot fue una muralla de defensa construida por Francia a lo largo de su frontera con Alemania e Italia. Esta muralla fue construida al finalizar la Primera Guerra Mundial. El 12 de mayo los alemanes cruzaron Francia hacia el norte para atacar las fuerzas aliadas en la costa. Al mismo tiempo que los alemanes lanzaron su ofensiva, el ministro Chamberlain es reemplazado por Winston Churchill, quien, consciente de que Gran Bretaña debió ganar la guerra, exclamó: «Victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar de todo el terror, victoria por largo y duro que pueda ser su camino, porque sin victoria no hay supervivencia». El 2 de mayo, tanques alemanes entraron finalmente en Francia. La organización de defensa era pésima, y los alemanes tenían por su parte más aviones. El 3 de junio, un mes después, 200 aviones bombardearon París. 11 días después, los nazis entraron a la capital sin resistencia, marchando por los Campos Elíseos. El 16 de junio, Reynaud fue sustituido por el mariscal Henri Pétain, hombre que el 22 firmó un armisticio. Parte del norte y del oeste francés serían zonas ocupadas. Pétain trasladó la capital a Vichy y rompió relaciones con los británicos. Convirtió a la Francia ocupada en una dictadura fascista. De Gaulle, que había huido a Londres, fundó por su parte el movimiento Francia Libre, con exiliados y habitantes de colonias francesas que ayudaron a los aliados. La Armada Británica y la barrera natural del Canal de la Mancha protegieron a Gran Bretaña de la Guerra Relámpago. Convirtió a la Francia ocupada en una dictadura fascista. De Gaulle, que había huido a Londres, fundó por su parte el movimiento Francia Libre, con exiliados y habitantes de colonias francesas que ayudaron a los aliados. La Armada Británica y la barrera natural del Canal de la Mancha protegieron a Gran Bretaña de la Guerra Relámpago. Hitler sabía que tenía que destruir la RAF, la Real Fuerza Aérea, antes de invadir por mar. La aviación alemana intensificó la campaña a principios de agosto con incursiones diarias. Desplegaron 1.300 bombarderos y 1.200 cazas, pero los aviones alemanes estaban poco armados. Las cazas germanos operaban al límite de su alcance y las modernas estaciones de radar británicas impedían que el enemigo atacara por sorpresa. El 22 de agosto, los británicos sorprendieron a los alemanes y atacaron Berlín. Era el primer ataque a la capital. Hitler contraatacó temerariamente bombardeando centros de población como eran Londres, Liverpool, Coventry. Incluso fue alcanzado el Palacio de Buckingham. En septiembre, Alemania había perdido muchos aviones y Hitler aplazó la invasión por mar, pero intensificó los bombardeos con la esperanza de que Gran Bretaña se rindiera. Así continuaron hasta junio de 1941, cuando la Fuerza Aérea Alemana fue necesaria en Rusia. En agosto de 1940, la URSS se anexó 3 pequeñas naciones como eran Lituania, Estonia y Letonia. Desde mediados de ese año, los norteamericanos estaban dispuestos a ayudar a las víctimas de la agresión nazi.
En septiembre, Estados Unidos le prestó a Churchill 50 destructores antiguos a cambio del derecho a construir bases militares en posiciones británicas del hemisferio occidental. Luego, de manera interna, estableció el servicio militar obligatorio como medida defensiva. Roosevelt salió reelegido en aquellos días. De la invasión de Hitler, más de 20.000 judíos que vivían en Bélgica, Francia y Holanda escaparon a Suiza, España y Portugal, con la ayuda de ciudadanos solidarios que les daban documentos falsos y protección para llegar a países neutrales. La guerra era una epidemia en manos de un demonio llamado Adolfo Hitler. 1941. Entera se rindió. El 23 del mismo mes, el ejército griego había capitulado y su gobierno había abandonado el país. El 27, las fuerzas alemanas entraron a Atenas y a fines de mayo toda Grecia continental y las islas griegas en el mar Egeo habían sido ocupadas por los alemanes. El 22 de junio, Alemania rompe su pacto de no agresión con la URSS al enviar a 3 millones de soldados a cruzar la frontera soviética, en un frente a 1.250 kilómetros de largo. El embate de artillería nazi tomó por sorpresa al Ejército Rojo. Destruyó 1.200 aeronaves soviéticas sin que lograran despegar siquiera. El 19 de septiembre sucumbió. Leningrado había sido rodeada por fuerzas alemanas desde el 8 de septiembre y se encontraba sitiada. El avance alemán hacia Moscú fue pospuesto hasta el 2 de octubre, lo que significó un error fatal. El invierno ruso llegó antes de tiempo. Fuertes lluvias y nevadas convirtieron los campos de batalla en lodazales y detuvo el asalto alemán. 11 de agosto, el ministro de Gran Bretaña y el presidente de los Estados Unidos se encontraron a bordo del destructor naval cerca de la costa de Terranova, Canadá, y firmaron una declaración conjunta de objetivos por la paz conocida como la Carta del Atlántico. Este documento histórico se convertirá en la base para la fundación de Naciones Unidas. En ese mismo año, Estados Unidos prohibió todo comercio con Japón. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron presa. Encabezaron el ataque 350 aeronaves, basadas en portaaviones, muchos de ellos armados con torpedos. En el transcurso de 2 horas, 18 barcos militares habían sido hundidos o seriamente dañados y cientos de aviones destruidos. Más de 200 soldados americanos que integraban el personal naval murieron y otros 1.200 resultaron heridos. Con esta acción, Japón había declarado la guerra a Estados Unidos. El presidente Roosevelt habló ante una sesión conjunta del Congreso, solicitó una declaración de guerra. El voto a favor fue casi unánime y consecuentemente los Estados Unidos declaró formalmente la guerra a Japón. Gran Bretaña rápidamente siguió sus pasos. El 11 de diciembre Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos. Hacia finales de 1941, la guerra, que hasta entonces había sido un conflicto europeo, se extendía ya a cada rincón del globo.